Buenas tardes, ingeniero, compañeros y público presente. Somos del grupo 3, integrado por Angélica Almeida, Kevin Codena, Matías Amoroso, Andrés Araujo y mi persona Johan Calderón. Les hablaremos sobre las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Vamos a empezar por la administración financiera y administración de bienes. Vamos a enfocarnos en el 406.04, almacenamiento y distribución. En este dice que los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través del almacén o bodega, antes de ser utilizados, aun cuando la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que se les solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos. Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y tendrán el espacio físico necesario. Y el guardalmacén o bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con documentos su conformidad con los bienes que ingresan, debiendo verificar si se ajustan a los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por la dependencia de la institución, así como los bienes que egresan. Si la recepción se encontraren novedades, no se recibirán los bienes y se comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor delegado para el efecto. Dichos bienes no serán recibidos hasta que se cumplan con los requerimientos institucionales. Los directivos establecerán un sistema apropiado para la conservación, seguridad y manejo y control de los bienes almacenados. Para el control de los bienes se establecerá un sistema adecuado de registro permanente, debiendo incluirse solo registros auxiliares o individualizados o grupos de bienes de iguales características. Muy bien, ahora hablaremos sobre el 406.05 de la normativa, Sistema de Registro. El Catálogo General de Cuentas del Sector Público contendrá los conceptos contables que permiten el control, identificación, destino y ubicación de las existencias y los bienes de larga duración. Se establecerá un sistema adecuado para el control contable, tanto de las exigencias como los bienes de larga duración, mediante registros detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de bienes, a fin que la información que se encuentre actualizada y de conformidad con la normativa contable vigente, las actualizaciones permanentes y la conciliación de saldos de los auxiliares con saldos de las cuentas de mayor general verificación física periódica. Hablaremos sobre el 406.06, que es la identificación y protección. Se establecerá una codificación adecuada que permite una fácil identificación, organización y protección de las existentes de bienes y suministros de larga duración. Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código correspondiente en una parte visible, permitiendo su fácil identificación. De igual forma, la protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para protegerlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir. Se verificarán periódicamente a fin que las coberturas mantengan su vigencia. Custodia. La custodia permanente de los bienes permite salvaguardar adecuadamente los recursos de la entidad, fortaleciendo los controles internos de este área. También facilita detectar si son utilizados para los bienes que fueron adquiridos, si sus condiciones son adecuadas y no se encuentran en riesgo de deterioro. La máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la unidad respectiva, será responsable de designar a los custodios de los bienes, de establecer los procedimientos que garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de las existentes y bienes de larga duración. Corresponde a la administración de cada entidad pública implementar su propia reglamentación relativa a la custodia física y seguridad con el objeto de salvaguardar los bienes del Estado. 406.08 habla sobre el uso de los bienes de larga duración. En la entidad pública, los bienes de larga duración se utilizarán únicamente en las labores institucionales y por ningún motivo para fines personales, públicos, políticos, electorales, religiosas u otras actividades particulares. Cada servidor o servidora será responsable del uso de la custodia y conservación de los bienes de larga duración que se haya sido entregados para el desempeño de sus funciones.
dejando constancia por escrita su recepción y por ningún motivo serán utilizados para otros bienes que no sean los institucionales. El daño o pérdida o destrucción del bien por negligencia comprobada o mal uso no impugnable al deterioro normal de las cosas será de responsabilidad del servidor o quien tenga su cargo. Por último, hablaremos sobre el 40609, que habla sobre el control de vehículos oficiales. Los vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos están destinados exclusivamente para el uso oficial, es decir, para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales ni familiares. Igual, para fines de control, las unidades responsables de la administración de los vehículos llevarán registros diarios de la movilización de cada vehículo, donde debe constar una fecha, motivo y movilización, la hora de salida, hora de regreso, nombre del chofer, quien conduce y la actividad cumplida. Los vehículos oficiales de cualquier tipo, serán terrestres, fluviales o aéreos, deben cumplir con esta normativa. Listo, muchas gracias. Mis compañeros seguirán con lo demás de la presentación. Mi nombre es Kevin Codena y vamos a hablar sobre las normas del control interno de la Contraloría General del Estado. En su inciso 400, que son las actividades de control, en su capítulo 406 de Administración Financiera, los cuales vamos a hablar sobre el 406-10, que es la constatación física de existencias y bienes de larga duración, el 406-11 de baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto, el 406,12 de venta de bienes y servicios, el 406-13, que es el mantenimiento de bienes de larga duración, el 406-14, que son sobre los bienes procedentes de regalos o presentes de tipo institucional. El 406-10 habla sobre la constatación física de existencias y bienes de larga duración. La administración de cada entidad emitirá los procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga duración. Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la toma física será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de identificación. Los procedimientos para la forma física de bienes se emitirán por escrito y serán formulados claramente, de manera que puedan ser comprendidos fácilmente por el personal que participa en este proceso. De esta diligencia se elaborará un acta. Las diferencias que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable serán investigadas y luego se registrarán los ajustes respectivos, previa actualización del servidor responsable. También se identificarán los bienes en mal estado o fuera de uso para proceder a la baja, donación o remate según corresponda de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Cuando la entidad pública contratante servicios privados para llevar a cabo la forma física de las existencias y bienes de larga duración, el informe final presentado, así como la base de datos, tendrá la conformidad del área contable en forma previa a la cancelación de dichos servicios. La contratación de estos servicios se hará estrictamente cuando las circunstancias así lo exijan, siempre y cuando la entidad cuente con la partida presupuestaria correspondiente para efectuar dichos gastos. El auditor interno participará en calidad de observador para evaluar la adecuada aplicación de los procedimientos establecidos. En las entidades que no cuenten con auditoría interna, el titular designará a un servidor que cumpla esta función. El 406-11, que habla sobre la baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto. Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan sido motivo de pérdida, de robo o hurto serán dados de baja de manera oportuna. Esta actividad se efectuará una vez cumplidas las diligencias y procesos administrativos que señalen en las disposiciones legales vigentes, dejando evidencia clara de las justificaciones, autorizaciones y su destino final. Para proceder a la baja de bienes por su mal estado de conservación, obsolescencia, pérdida, robo o hurto, se observarán las disposiciones del Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público, del Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público, la normativa de contabilidad emitida por el Ministerio de Finanzas y además reglamentación interna emitida por la entidad. Si la pérdida de un bien que fue debidamente denunciada es declarada por el juez competente como robo o hurto, en sentencia ejecutatoria se levantará el acta de baja correspondiente y se procederá a la expulsión de los registros contables, disminuyendo del intervalo respectivo.
Para la baja de bienes que no están contabilizados como activos por no reunir las condiciones para considerarse como tales, bastará que se cuente con la autorización del responsable de la unidad de administración financiera. Si la baja procediera de una pérdida o destrucción injustificada, el servidor responsable se le aplicará la sanción administrativa que corresponda y cuando el caso lo amerite, se le exigirá además la restitución del bien con otro de igual naturaleza o la reposición de su valor a precio de mercado. El 412, que habla sobre la venta de bienes y servicios. Las ventas ocasionales de bienes se realizan de acuerdo con los procedimientos fijados en las leyes y reglamentos sobre la materia. Las servidoras y servidores responsables de organizar la junta de remates y demás procedimientos previos para autorizar las enajenaciones, los evalúos de ventas y adjudicar los bienes cumplirán sus funciones resguardando los intereses institucionales, en concordancia con las disposiciones reglamentarias. Las entidades públicas que vendan regularmente mercaderías, bienes o servicios emitirán su propia reglamentación que asegure la recuperación al menos de sus costos actualizados, el cobro de los importes correspondientes a las mercaderías despachadas o servicios prestados, la documentación de los movimientos y la facturación según los precios y modalidades de venta. 406.13, que habla sobre el mantenimiento de bienes de larga duración. El área administrativa de cada entidad elaborará los procedimientos que permitan implantar los programas de mantenimiento de los bienes de larga duración. La entidad velará en forma constante por el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil. Diseñará y ejecutará programas de mantenimiento preventivo y correctivo, a fin de no afectar la gestión operativa de la entidad. Corresponde a la dirección establecer los controles necesarios que le permitan estar al tanto de la eficiencia de tales programas, así como que se cumplan sus objetivos. La contratación de servicios de terceros para atender necesidades de mantenimiento estará debidamente justificada y fundamentada por el responsable de la dependencia que solicita el servicio. 406.14, que habla sobre los bienes procedentes de regalos o presentes de tipo institucional. Se considera como regalos o presentes de tipo institucional los siguientes: los regalos y presentes que tengan un valor económico representativo o histórico patrimonial, percibidos por los servidores o servidoras públicas, en reuniones, talleres, conferencias, visitas de observación, seminarios, congresos, giras técnicas, pasantías y otros actos, o eventos de carácter oficial, dentro o fuera del país, en cumplimiento de servicios institucionales. Comisión de servicios en delegación o representación de las instituciones del Estado. Los servidores y servidoras públicas que, en cumplimiento en reuniones, talleres, conferencias, visitas de observación, seminarios, congresos, giras técnicas, pasantías y otros actos o eventos de carácter oficial dentro o fuera del país reciban presentes del tipo institucional, a su regreso junto al informe de su comisión deberán dar a conocer a la máxima autoridad sobre los presentes que hubiesen recibido. La máxima autoridad debe establecer el correspondiente sistema de control interno para la administración de los bienes provenientes de regalos o presentes de tipo institucional, de manera que se garantice su ingreso al patrimonio institucional de forma inmediata. Este sistema se debe asegurar un adecuado control de almacenamiento, registro, identificación, protección, custodia, mantenimiento, constatación física y bajas de este tipo de bienes y debe verificar su permanente cumplimiento. Los encargados del control de bienes deben informar a la máxima autoridad en forma trimestral sobre el cumplimiento de la presente norma. No forma parte de la presente norma las dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventas en razón de sus funciones, para si sus superiores o de sus subalternos que hayan sido solicitados y o aceptadas por las y los servidores públicos, los que se encuentren prohibidos por la ley. Soy Andrés de Araujo y les voy a comentar sobre la sección de la Administración del Talento Humano. Como primer artículo tenemos el 407-01 que trata sobre el Plan del Talento Humano. Estos planes se sustentarán en el análisis de la capacidad operativa de las diferentes unidades administrativas, como también en el diagnóstico del personal existente y en las necesidades de la operación institucionales. La planificación se elaborará sobre la base de un diagnóstico del personal, efectuado con la información estadística que mantendrá la unidad responsable de la administración del talento humano, considerando además la normativa vigente relacionada con esta área, el plan estratégico institucional
y los planes operativos anuales, programas y proyectos. El plan de talento humano forma parte de la documentación del sistema de planificación anual. Como siguiente artículo tenemos el 407-02, que trata sobre el manual de clasificación de puestos. La Administración de Talento Humano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, formularán y revisarán periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de remuneración. La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa. El documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal. La definición y ordenamiento de los puestos se establecerá tomando en consideración la misión, objetivos y servicios que presta la entidad y la funcionalidad operativa de las unidades y procesos organizacionales. A continuación tenemos el artículo 407-03, que trata sobre la incorporación de personal. Como ya hablamos, la unidad de administración de talento humano seleccionará el personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de clasificación de puestos y considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño. El ingreso del personal a la entidad se efectuará previa a la convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional. El proceso técnico realizado por la unidad seleccionará al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades sea el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de su puesto, a través de concurso de méritos y oposición. En el proceso de selección se aplicarán los dispositivos legales, reglamentos y otras normas que existan sobre la materia. En la unidad de administración de talento humano para efecto de revisión y control posterior, se conservará la información del proceso de selección realizado, así como los documentos exigidos al aspirante, en función de los requisitos legales establecidos. Como siguiente artículo tenemos de 407-04, que trata sobre la evaluación del desempeño. La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de administración de talento humano emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la institución. Las políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso de evaluación de desempeño se formularán tomando en consideración la normativa emitida por el órgano rector del sistema. El trabajo de los servidores y servidores será evaluado permanentemente. Su rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos para cada función, actividad o tarea. La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos, en función de las actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la entidad. Los resultados de la evaluación de desempeño servirán de base para la identificación de las necesidades de capacitación o entrenamiento del personal o de promoción y reubicación para mejorar su rendimiento y productividad. En el artículo 407-05, que trata sobre la promoción y los ascensos, las unidades de administración de talento humano propondrán un plan de promociones y ascensos para las servidoras y servidores de la entidad, observando el ordenamiento jurídico vigente. El ascenso del servidor en la carrera administrativa se produce mediante promoción a nivel inmediato superior de su respectivo grupo ocupacional, previo al concurso de mérito y oposición. El ascenso tiene por objeto promover a las servidoras y servidores para que ocupen puestos vacantes o de recién creación, considerando la experiencia, el grado académico, la eficiencia, lo previsto en la reglamentación interna y externa vigente. Como siguiente artículo tenemos el 407-06, que trata sobre la capacitación y entrenamiento continuo. En este se trata que los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. El plan de capacitación será formulado por las unidades de talento humano y aprobado por la máxima autoridad de la entidad. La capacitación responderá a las necesidades de las servidoras y servidores y está directamente relacionado con el puesto que desempeña. Los servidores y las servidoras designados para participar en los programas de estudio, ya sea en el país o en el exterior, mediante becas otorgadas por las instituciones patrocinadoras, financiadas parcial o totalmente por el Estado, suscribirán un contrato compromiso, mediante el cual se obliga a laborar en la entidad por el tiempo establecido en las normas legales pertinentes. Los conocimientos adquiridos tendrán un efecto multiplicador en el resto del personal y serán utilizados adecuadamente en beneficio de la gestión institucional. En el artículo 407-07 sobre la rotación del personal,
se indica que las unidades de administración de talento humano y los directivos de la entidad establecerán acciones orientadas a la rotación de las servidoras y servidores para ampliar sus conocimientos y experiencias, fortalecer la gestión institucional, disminuir errores y evitar la existencia de personal indispensable. La rotación de personal debe ser racionalizada dentro de periodos preestablecidos, en base a criterios técnicos y en áreas similares para no afectar la operatividad interna de la entidad. Los cambios periódicos de tareas a las servidoras y servidores con funciones similares de administración, custodia y registro de recursos materiales o financieros les permite estar capacitados para cumplir diferentes funciones en forma eficiente y elimina personal indispensable. Como siguiente artículo tenemos el 407-08, que trata sobre la actuación y honestidad de las servidoras y servidores. La máxima autoridad, los directivos y demás personal de la entidad cumplirán y harán cumplir las disposiciones legales que rijan las actividades institucionales, observando los códigos de ética, normas y procedimientos relacionados con su profesión y puesto de trabajo. Los directivos no solo cautelarán y motivarán el cumplimiento de estos principios y del ordenamiento jurídico vigente en el trabajo que ejecutasen las servidoras y servidores, sino que éstas están en la obligación de dar muestras de la observancia de estos en el desempeño de sus funciones. Las servidoras y servidores, cualquier sea el nivel que ocupen en la institución, están obligados a actuar bajo principios de honestidad y profesionalismo para mantener y ampliar la confianza de la ciudadanía en los servicios prestados, observando las disposiciones legales que rijan su actuación técnica. No podrán recibir ningún beneficio directo o indirecto y se excusarán de intervenir en asuntos en los que tengan conflictos de interés personal o de su cónyuge o conviviente, hijos y parientes hasta el segundo grado de afinidad o de cuarto de consanguinidad. Como siguiente artículo tenemos el 407-09, que hace referencia a la asistencia y permanencia del personal. La administración del personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que permiten controlar la asistencia y permanencia de sus servidores y servidoras en el lugar de trabajo. El establecimiento de mecanismos de control de asistencia estará en función de las necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo presente que el costo de la implementación de los mismos no debe exceder de los beneficios que se obtengan. El control de permanencia en su puesto de trabajo estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes deben cautelar la presencia física del personal de su unidad durante la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones del puesto asignado. Como último artículo tenemos el 407-10, que trata sobre la información actualizada del personal. La unidad de administración de talento humano será responsable del control de los expedientes de las servidoras y servidores de la entidad, de su clasificación y actualización. Los expedientes del personal deben contener la documentación general de laboral y profesional de cada una de las servidoras y servidores, la información relacionada con su ingreso, evaluaciones, también ascensos, promociones y su retiro. Solo el personal encargado de la administración de talento humano y las servidoras y servidores que por naturaleza de sus funciones obtengan autorización expresa tendrán acceso a los expedientes de las servidoras y servidores, los cuales serán protegidos apropiadamente. Los expedientes donde se consigne la información del personal con nombramiento o contrato permitirán a la administración de la entidad contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones. Mi nombre es Angélica Almeida y yo les voy a hablar acerca de la administración de proyectos. Como primer punto tenemos lo que es un proyecto. Y se entiende por proyecto al conjunto de antecedentes, estudios y evaluaciones financieras y socioeconómicas que permiten la toma de decisión de realizar o no una inversión para la producción de obras, bienes o servicios destinados a satisfacer una determinada necesidad colectiva. En los proyectos se dividen en dos fases. Tenemos la preinversión y la inversión. En la primera etapa se llevará a cabo todos los estudios necesarios para determinar la factibilidad de ejecutar el proyecto, iniciando con la identificación de una necesidad e ideas muy generales sobre lo que se pretende hacer para satisfacer, y luego gradualmente los estudios profundizarán, lo cual mejora la calidad. En esta etapa se realizan los siguientes estudios: el diagnóstico, el perfil, el estudio de prefactibilidad, de factibilidad y los diseños del proyecto, y por último se procederá a diseñar la obra y a calcular el presupuesto y a planificar y programar todas las labores necesarias para su ejecución y su operación. Si los estudios indican que es factible ejecutar el proyecto y si la evaluación económica o financiera avala su continuación, se pasará a la etapa de la inversión, que es la ejecución del proyecto, ya sea por contrato o por administración directa. En la etapa de la operación, la obra entra en funcionamiento de acuerdo con lo planeado y programado previamente, al tiempo que, en forma simultánea, se implementan el plan y el programa de mantenimiento. Como segundo punto a tratar tenemos los estudios de preinversión de los proyectos. Todos los proyectos de obras públicas deben estar respaldados por los estudios de preinversión, el procedimiento que se emplee para efectuarlos, el grado de profundidad,
y los criterios de evaluación que se utilizarán para seleccionar los más ventajosos dependerán de la naturaleza, complejidad y monto de la inversión. En las distintas fases de estudio participarán los profesionales con la preparación, la especialización o los conocimientos suficientes para definir las variables más significativas que inician en el proyecto, a fin de determinar de la forma más cercana posible a la realidad los costos y beneficios asociados a este, así como su impacto sobre el medio ambiente. Como tercer punto tenemos el diagnóstico e ideas de un proyecto, y es que toda institución que desee desarrollar un proyecto debe elaborar un diagnóstico, donde se defina claramente el problema por solucionar, la necesidad por satisfacer, los bienes y servicios que se van a ofrecer, quiénes se verán afectados, el impacto en el medio ambiente y las alternativas de solución que se vislumbran. La idea de invertir en un proyecto surge de alguna necesidad colectiva que debe ser satisfecha, para las cuales se incluirán las posibles soluciones al problema, de modo que al efectuarse el análisis se pueda determinar si desde el punto de vista técnico la idea inicial debe continuarse o abandonarse. Como cuarto punto tenemos el perfil del proyecto, ya que las entidades interesadas en desarrollar un proyecto prepararán un perfil, identificando los beneficios y costos, así como los aspectos legales, institucionales o de cualquier otra índole que lo puedan afectar, sin incurrir en mayores costos financieros y de personal. El perfil del proyecto abarcará el estudio de los antecedentes, las condiciones económicas, políticas, geográficas y sociales de la zona de influencia. El perfil debe incluir un análisis preliminar de los aspectos técnicos de las distintas opciones propuestas, de manera que se pueda descartar aquellas que no sean factibles. Y en los casos de proyectos que requieren pequeñas inversiones o al tratarse de necesidades colectivas evidentes, para las cuales el perfil muestra un grado aceptable de certidumbre, la conveniencia de llevarlos a cabo se debe avanzar de inmediato al diseño del anteproyecto sin pasar por las otras fases de estudio. Como quinto punto tenemos el estudio de prefactibilidad, que comprende el estudio de las alternativas viables, cuyo objetivo principal es profundizar en los aspectos críticos y así obtener con mayor precisión los beneficios y costos identificados en el perfil. En esta fase debe estudiarse los siguientes aspectos del proyecto: su marco legal, la tecnología por emplear y sus implicaciones, el estudio técnico y las normas técnicas, su impacto socioeconómico y finalmente tendrá que efectuarse un estudio de impacto ambiental. Se examinarán en forma más detallada los aspectos señalados como críticos con el fin de determinar con mayor precisión los beneficios y costos de las mejores alternativas viables identificadas en la fase anterior. Para seleccionar la mejor alternativa, se efectuará el análisis técnico de cada una de las opciones y luego un análisis o evaluación económica financiera. Las estimaciones de los ingresos o beneficios del proyecto se efectuarán mediante un estudio de mercado. En la determinación de los costos se considerarán los aspectos técnicos como son el tamaño del proyecto, su naturaleza, su localización, los equipos, maquinaria e instalaciones requeridas, los insumos necesarios para su operación o funcionamiento, personal, materia prima, servicios, los efectos del proyecto y los efectos sobre el medio ambiente. El análisis de las alternativas anteriormente mencionadas servirán de base para decidir cuáles merecen un estudio más profundo y cuáles se descartan. Y como punto número 6 tenemos el estudio de factibilidad. En el estudio de factibilidad se hace un examen detallado de la alternativa a la que se considera más viable o más rentable, con el fin de determinar sus beneficios y costos, y profundizar en el análisis de las variables que lo afectan. En esta fase se lleva a cabo el anteproyecto o diseño preliminar, así como la ingeniería preliminar del proyecto para efectuar el diseño definitivo. Mide de forma precisa los beneficios y costos de la alternativa más viable. Una vez definido el proyecto, se optimizará el diseño, al considerar todos los factores como tamaño, localización, entre otros. Y de la misma manera se optimizará la organización en donde se tomen en cuenta factores como qué se va a hacer, quiénes lo harán y cómo. Mi nombre es Matías Amoroso y a continuación les explicaré algunas normas del control interno de la Contraloría General del Estado. El capítulo 408 habla de la administración de proyectos.
Evaluación financiera y socioeconómica. Para cada etapa del proyecto, prefactibilidad, factibilidad y diseño, se debe realizar la evaluación financiera y socioeconómica ex ante, que se utilizará para tomar la decisión de seguir adelante con las siguientes etapas. Se determinará la rentabilidad utilizando algunos indicadores como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la razón beneficio-costo y el periodo de retorno de la inversión. La evaluación financiera ex ante determinará la rentabilidad como si la institución fuese una empresa privada y que está interesada en obtener los mayores beneficios a un menor costo posible. Por otro lado, la evaluación socioeconómica proporciona elementos para decidir si se invierte en determinado proyecto, pero su enfoque está más dirigido a determinar los beneficios que se generan para la sociedad. En este tipo de análisis interesa la contribución del proyecto a la economía o desarrollo del país, pues se trata de invertir en las opciones más rentables desde el punto de vista económico-social. Estos dos tipos de evaluaciones constituyen además un criterio para ordenar o establecer el grado de prioridad de los proyectos que conforman un grupo de proyectos. Diseño definitivo. Esta etapa se elaborará en detalle todos los documentos y planos constructivos necesarios para llevar a cabo la construcción o ejecución y puesta en operación del proyecto de conformidad con lo establecido en el análisis técnico de la opción seleccionada en el estudio de factibilidad. Estos documentos producidos deberán elaborarse con participación de profesionales con conocimientos suficientes para efectuarlos de la mejor manera. Una vez terminados, conviene que sean revisados por aquellas unidades de la entidad ejecutora y así realizar observaciones y modificaciones. Para efectuar los diseños, cada profesional observará las regulaciones y normas técnicas aplicables al área que le corresponda. En esta fase se define la ubicación de los distintos componentes de la obra en el sitio donde se llevará a cabo. También se efectuarán todos los cálculos necesarios para determinar sus dimensiones y demás características físicas. Además de esto, se indicarán requerimientos de o no de instalaciones. Planos constructivos. Los planos constructivos deben contener la información gráfica y escrita necesaria para la correcta ejecución de la obra. Estos planos se elaborarán de conformidad con las disposiciones reglamentarias y normativas vigentes de acuerdo al tipo de obra por ejecutar. Los planos constituyen la base para planificar la construcción de la obra y para determinar su costo. Por lo tanto, no podrán existir descripciones insuficientes o confusas que provoquen problemas técnicos y económicos, como atrasos en la ejecución de la obra, incorporación de elementos no contemplados, que estos hacen que encarezcan el proyecto. El grado de detalle de los planos debe permitir, sin lugar a dudas, identificar las características físicas de los elementos por construir, las propiedades mecánicas de los materiales considerados, así como los parámetros utilizados en el diseño. Condiciones generales y especificaciones técnicas. Estos documentos son un complemento de los planos constructivos. En ellos se proporciona información indispensable para la correcta ejecución de la obra. Para su elaboración se pueden basar en especificaciones de obras similares siempre y cuando se adapten a las condiciones de la que se vaya a construir. Las especificaciones han de ser claras, completas e inequívocas, lo cual significa que no deben presentar ambigüedad ni contradicciones entre las mismas, así como tampoco errores, ya que estos factores complicarán el desarrollo del proceso de ejecución. Condiciones generales y especificaciones técnicas. Básicamente, cada especificación debe contener lo siguiente: descripción del rubro anotando sus características relevantes, los materiales necesarios para la ejecución de la prestación, el equipo mínimo para su ejecución como sus características, los procedimientos del trabajo, es decir, la forma de elaboración y la secuencia, los ensayos de laboratorio a realizarse y las tolerancias que se aceptarán, la medición y cuantificación del rubro y la forma de pago. Presupuesto de la obra. Una vez que se disponga de los planos, las especificaciones técnicas, la administración calculará el presupuesto detallado en la obra. Se elaborará por unidad de obra o rubro de trabajo, es decir, para cada una de las partes que compone el proceso de construcción. El precio de cada unidad de obra está compuesto por costos directos e indirectos. Los directos son los gastos efectuados para realizar esa unidad de obra y que se los puede imputar a un rubro determinado y solo existen si la unidad de obra se ejecuta. Estos son materiales, mano de obra y maquinaria. Por otro lado están los costos indirectos. Estos gastos son los que incurre el contratista, tanto en sus oficinas como en el sitio de la obra, que no son atribuibles a una tarea en particular, pero que son necesarios para efectuar los trabajos en general. La programación de la obra. La administración preparará un programa del avance físico de la obra, desglosando las actividades por realizar e indicando su respectiva duración y requerimiento de insumos como materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo. Para definir el plazo de ejecución empleará un método de programación por redes de actividades
que señale la ruta crítica y sirva como base para elaborar un diagrama de barras y un diagrama de grano. El método de programación por emplear en esta tarea será cualquier sistema de red, CPM, PER, diagrama de bloques y que pongan en relieve las actividades críticas. Si la obra se realiza por contrato, el programa elaborado por la administración servirá como parámetro de comparación para examinar lo adecuado del programa de trabajo propuesto por el adjudicario. Con esto termina nuestra exposición acerca de las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Muchas gracias por su atención.